Buenas, soy Marisa, vuelvo a los vídeos sobre la inmunidad y para ello, desde que me infecté el año 21 hasta hoy, he estado sacándome sangre para demostraros cómo trabaja un sistema inmunitario normal, sin ningún tipo de vacuna por medio y para que entendáis qué puede ocurrir. Sabéis que llevo mucho tiempo haciendo estudios de anticuerpos y estudios de inmunidad celular de linfos T y NK y bueno, ahora estoy un poco queriendo exponeros qué pasa con los linfocitos B, que son los que fabrican los anticuerpos. Bien, cuando una persona se expone al virus y ya ha pasado la infección, esos linfocitos B son los que quedan con la memoria y además en su superficie, aquí tenéis un ejemplo, siempre van a estar cargaditos de anticuerpos, que pueden ser de un tipo IgMs, solo IgM para linfocito, otros linfocitos tendrán IgGs, otros IgAs y otros IgGs o IgDs, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo ya me he infectado, he hecho mis anticuerpos y los IgGs que tanto dicen, no es que desaparecen, van bajando, lógicamente, los IgGs porque ya no ha vuelto a haber una nueva exposición, no ha habido un nuevo contacto. Pero los linfocitos B de memoria que tienen en su superficie anticuerpos, los van como soltando a nuestra sangre y van renovándolos para tener siempre anticuerpos pues nuevecitos, ¿no? Esto os lo cuento porque quiero enseñaros la técnica que hacemos en nuestro laboratorio. Es una técnica que no está muy popularizada porque es un laboratorio que trabajamos con una técnica de Orthoclinical Diagnostics americano y tenemos dos tipos de mediciones, anticuerpos totales, que vamos a medir IgGs, IgAs, IgMs, IgDs, todos los isotipos que tengan que ver con la proteína S específica, y también medimos, como cualquier laboratorio, anticuerpos IgG, que son los que casi todo el mundo se mide, por ELISA, por quimiluminiscencia, da igual. Pero lo que yo quería hoy contaros es, fijaros qué ocurre con la primera y la segunda infección. Ya lo conté en mi cuenta de Instagram, pero quiero contarlo de una forma más gráfica para que se entienda mejor. Entonces, como decía, este es un linfocito B con sus anticuerpos que los va liberando, ¿vale? Los va liberando a sangre y los va renovando. Esto es mis anticuerpos totales frente a la proteína S, ¿vale? Anticuerpos totales, la suma de todos los anticuerpos frente a la proteína S, que esos linfocitos que habéis visto han ido soltando a mi sangre, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando yo me infecté me infecté en julio del año 21, fijaros, mis anticuerpos totales llegaron pues posiblemente por aquí. Y con el tiempo, han ido subiendo. Aquí ha habido una pequeña subida más pequeña, como más, bueno, pues quizá porque no me he sacado sangre todos los meses, pero sí muy frecuentemente. Han seguido subiendo, ¿vale? Yo he tenido contactos pequeñitos con personas infectadas durante todo este tiempo y mis anticuerpos totales han ido subiendo hasta que aquí, en este punto, en junio del año 22, es decir, hace un mes, me volví a contagiar con una carga viral importante. No lo hice a posta, lo que pasa es que alguien me tosió en la cara cuando le estaba haciendo la prueba, yo no tenía puesta la mascarilla y después estuve en contacto con más personas en una reunión familiar. Ahí no me libré y volví a tener los síntomas mucho más leves, nada que ver, algo muy suave, pero de una segunda infección que generó la puesta en marcha de todo mi sistema inmunitario, incluidos los linfos B. Bien, ¿qué pasó en mi sangre? Que todos estos anticuerpos que había flotando, que habían sido liberados por estos linfocitos B que habéis visto antes, rápidamente bajan porque se fueron a frenar a ese virus que quiso volver a entrar en mi cuerpo y volver a hacerme daño. Por eso esta caída brusca de los anticuerpos totales que están flotando y que están, digamos, todavía en mi cuerpo, han ido directamente a absorbizar, a frenar a ese virus de golpe para que no vuelva a, para frenar su infección, para frenar su replicación. Unas semanas después, fijaros, volverán a subir con los nuevos contactos. Estos totales, IgMs, IgAs, IgDs, IgGs, más IgMs, IgAs que IgGs, están volviendo a subir. Si yo me pincho, y lo haré, dentro de un mes o 2 meses seguirán subiendo. Volveré a tener esa
renovación de anticuerpos de los linfocitos B específicos frente a la proteína S, que es lo que estoy midiendo, pero voy a tener lo mismo si lo midiera frente a la proteína N, frente a la proteína RBD, frente a la proteína de la cápsula o de la envuelta, envuelta o membrana. O sea, voy a tener muchos anticuerpos frente a ese virus y de muchos tipos de anticuerpos que frenan a ese virus. Recordaros que los IgA, los anticuerpos IgA, proceden de linfocitos B, esos que habéis visto antes, de la parte de la mucosa, de nuestras mucosas. Luego, cuando el virus vuelva a entrar, ¿quién va a atacar los primeros? ¿Quién va a soltar esos anticuerpos? Las linfos B que tienen en su superficie IgA, que llamamos secretora cuando está en la mucosa. Va a frenar al virus de forma inmediata. Yo siempre lo comparo con esas lámparas que hay en los bares, que cuando llega una mosca se fríe, pues un poquito así. Y estos son mis anticuerpos IgGs. Mis anticuerpos IgGs, fijaros, cuando yo me infecté, lo máximo que llegaron fue hasta aquí, ¿vale? Luego, lógicamente, ellos seguían bajando. Aquí hubo un nuevo contacto, lo sé porque sé exactamente cuándo me pincho, por qué, los nuevos contactos que tengo, pero muy suave. Siguieron bajando y aquí he vuelto a tener pequeños contactos que han movido mis anticuerpos sin que yo me enteré de nada. Es decir, mi cuerpo, mi inmunidad ha seguido trabajando para mí, para que yo no llegue a tener ni un solo síntoma. Pero cuando pasó lo que os he contado, que me contagié de una forma con una carga viral mayor, fijaros, la subida fue hasta aquí. Una carga viral muy fuerte que hizo mover de nuevo una liberación mucho más brusca de mis anticuerpos para protegerme. Fijaros la diferencia. Antes, los totales que estaban en sangre disminuyen porque estaban liberados ya, estaban libres y van a correr esos virus, ¿vale? Y en cambio, fabrican unos nuevos IgGs, que es otra forma de medirlo, por eso se ve así, que van a ir a trabajar contra ese virus. Luego mi inmunidad de nuevo se ha vuelto a hacer robusta y fuerte en sangre y no os digo ya en mucosas. Y además, ¿por qué digo esto? Porque fijaros, vuelven a bajar, ¿vale? Vuelven a bajar. Si os acordáis, y ahora lo veremos de nuevo, esos totales subían de nuevo. Os puedo contar que hace un mes fue ese contagio y después, hace 10 días, que estoy pues ayudando a unas amigas mías que están con la infección. Voy a su casa pues por motivos de ayudarles pues, con su enfermedad. Y estoy yendo sin mascarilla y además con un contacto muy directo en habitación cerrada, sencillamente porque tengo que trabajar cosas con ellas para ayudarlas, ¿vale? He vuelto a tener 4 contactos con unas personas que tenían mucha infección y totalmente sin mascarilla, también pensando que estoy segura de que mi cuerpo me va a proteger. Y que así ha sido. Es decir, mis IgG siguen bajando porque ya no necesitan, porque ya no están este virus en mi sangre, y en cambio mis IgAs, mis anticuerpos totales, vuelven a subir. Y eso, bueno, estas son las evoluciones, las fechas, ¿ves? Que esto fue en agosto, un poquito antes en julio ya fue una infección, después fueron subiendo en agosto. Esos son los totales, ¿vale? Los totales hasta que en junio ya suben al tope, ¿vale? Que la infección fue el 13 de junio, más o menos el 13, ya estaban subiendo porque yo tenía el contacto nuevo y veis la bajada brusca, ¿vale? Con las IgGs es la subida, luego bajaba, seguía bajando, aquí tengo unos picos de nuevos contactos y aquí la nueva subida, y aquí la nueva bajada, pero aquí lo vais a ver más fácil. Estas son las dos gráficas, anticuerpos totales y anticuerpos IgG. Lo que os decía, los totales en la primera infección han ido subiendo, cuando me vuelvo a contagiar, ¡pum!, bajan hasta aquí, ¿vale? O sea que quizá he puesto los números un poco para que veáis los máximos de las reacciones, pero la infección fue aquí y la infección fue aquí. O sea, yo me infecté aquí, van subiendo a lo largo de los meses y luego cuando me vuelvo a contagiar caen y se quedan aquí. ¿Qué pasa? Que en los nuevos contactos que acabo de contaros vuelven a subir porque yo vuelvo a tener contactos. Y yo que estoy midiendo IgAs, IgMs, IgDs, no solamente IgGs, y es una técnica que además amplifica. No lo vais a poder tener en cualquier laboratorio sencillamente porque no hacen esta técnica, pero a mí me ha dado una facilidad de entender qué ocurre en mi cuerpo que quería explicaroslo. Como veis, este punto de aquí de subida de totales, que serían IgAs, en cambio aquí
las IgGs que no me hacen falta ya porque ese virus no llega a mi sangre, empiezan a caer. ¿Me explico? Luego tenemos un sistema inmunitario completamente preparado para ayudarnos, para protegernos, y las reinfecciones fuertes, como me ha ocurrido a mí, que la primera, si no lo sabéis, un día os contaré con detalle cómo fue, y la segunda ha sido de forma inevitable, con una carga viral muy alta, lo que hacen es reforzar esta defensa que tenemos las personas que no nos hemos vacunado, y que esto sí que hace realmente de una segunda dosis de recuerdo, pero con una capacidad gigante de frenar a ese virus a través de todas sus proteínas, la nuclear, la de superficie, la de membrana, la envoltura. Es decir, ese virus no puede progresar, no se puede multiplicar más, tiene toda nuestra inmunidad frente a él, impidiéndole su progreso. Luego, las personas que ya lo habéis pasado por segunda vez, cada vez será mucho más difícil para ese virus haceros ningún daño. Yo creo que yo no tengo más diapos. Bueno, esto es lo que quería contaros. Espero haber dejado muy claro que cuando nos infectamos, sin habernos vacunado incluso, nuestra inmunidad funciona muchísimo más completa que con respecto a cualquier vacuna. Esa es la verdad. Y en las reinfecciones tenemos todavía una mayor respuesta inmunitaria, nos queda mucha más memoria, y las siguientes veces que volvamos a tener contacto con ese virus va a ser posiblemente sin enterarnos. Por eso quiero que no haya miedo a reinfectarse, me refiero a que no es algo que ya nos pueda hacer mucho más daño, y dejar claro cómo funciona nuestro sistema inmunitario, cómo trabajan nuestras células, cómo nos protegen de este virus y de cualquiera que nos quieran echar. Espero haberlo aclarado. Muchas gracias.